ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Aquí estamos en Dame el Poder, casi 20 años en este canal. Hoy vamos a hablar de dos temas de economía con Agustín Monteverde, doctor en economía, que ustedes seguramente lo conocen. 2x3 viene a nuestro programa, como así también vamos a hablar del tema de lo que es la pandemia, del COVID y de otras enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo con el jefe de terapia intensiva del Sanatorio Arauz, el doctor Hugo Sprinky. Y muchos temas más que seguramente a ustedes les van a interesar con respecto a la salud, la posibilidad de otras pandemias, en fin. Antes les quiero hacer un breve comentario con respecto a estos últimos hechos. Vamos a ver en pantalla lo que les mostré la semana pasada de una película que es Madagascar, un cómic, unos dibujitos animados, que va a ser nuestro caballito de batalla durante el año, porque realmente así se están comportando nuestros queridos políticos. En más de una oportunidad nos llaman y nos sorprenden. A mover el bote, dice la canción de Madagascar. A ver si la podemos escuchar. Están moviendo el bote. Sí, lo vamos a tomar con humor porque en realidad es para llorar. Están moviendo el bote en el cual estamos todos y probablemente terminemos hundidos, si siguen así. Porque una serie de hechos, no quiero ser negativa, pero es la realidad. Y lo que viene sucediendo, desde querer poner 25 miembros en la Corte Suprema de Justicia, que a mi criterio hasta el momento, discutible por cierto, ha funcionado como un límite al poder, para lo cual existe el hecho de limitar, de controlar, de un equilibrio de poderes, que está previsto en la división de poderes. El hecho de que ande dando vueltas, por más de que quizás no pueda salir finalmente esa idea, ese proyecto de cambiar la cantidad de miembros, es muy preocupante. Pero no solamente porque se puede llegar a perder la independencia, ¿qué nos queda al resto de los ciudadanos? Si cada gobernador tiene su representante, o sea, el Poder Judicial, en vez de Poder Judicial independiente, que dirime justicia, vendría a ser como un mini congreso. ¿Se dan cuenta? O sea, como que cada cual cuida su quintita. Y es muy preocupante, porque en definitiva lo hacen porque quizás muchos de ellos están preocupados, después de lo que le pasó al exgobernador de Entre Ríos con las causas de corrupción, de que no les toque a ellos, a ver si tienen algún amiguito en la corte para zafar si tienen algún problema. Ese proyecto es nefasto también para las inversiones que tanto necesitamos. El hecho de que andan dando vuelta una ley, que no creo que salga tampoco, pero hay que ver, flexibilizar el hecho de consulta popular, que no haga falta una mayoría absoluta. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para hacer la consulta. Como no tienen mayoría en ambas cámaras, porque perdieron las elecciones, el oficialismo el año pasado, buscan atajos. Atajo por ejemplo, en el Congreso. Todos quieren que vaya a consulta popular y que haga falta nada más que una mayoría simple. Veremos si sale, pero es preocupante, porque lo que no logran a través de las instituciones tratan de saltar. Lo mismo el Consejo de la Magistratura, dividieron el bloque para poder tener otro representante más, buscando de alguna manera el control, la hegemonía, no respetando la institucionalidad y la división de poderes. Esto ahuyenta las inversiones. En el interín no bajan el gasto, no bajan el déficit, que nos lo va a explicar Agustín Monteverde, por lo cual no les alcanza nunca la plata. Y si no lo bajan y no pasan el peine fino, no solamente con respecto a una serie de situaciones que existen, ñoquis, planes truchos, ni que hablar de los subsidios y muchos temas más que nos va a explicar Agustín Monteverde, difícilmente les cierren las cuentas. Ellos nunca se bajan del caballo. ¿Cómo no van a aparecer figuras disruptivas como la de Milei, que de alguna manera hablan de la casta política porque se comportan como una casta? Esto de la igualdad en detrimento de la libertad es muy preocupante. Es una ecuación muy difícil, una paradoja que existe en todos los países desarrollados, en todas las repúblicas, y que hay que encontrar un equilibrio entre la igualdad y la libertad, y que no, en aras de la igualdad, perdamos toda la libertad. Porque no van a venir inversiones. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde tiene todo esto tambaleando y no sabe dónde va a quedar parado? Después de la pausa, los invitados. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
Aquí estamos entonces con Agustín Monteverde, doctor en Economía. Gracias por estar, Agustín. Un gusto. Bueno, en general venimos de escuchar todo esto que venimos viendo y los que estamos viendo, la renta inesperada también, que apareció la semana pasada. ¿Cuál es el clima de negocios en este contexto? ¿O me da la impresión de que me equivoqué o no? Es inexistente, obviamente, cuando lo que está en juego son los derechos de propiedad y en algunos casos otros derechos esenciales, ¿no? Donde además está en juego también desde la libertad de tránsito. Bueno, ¿qué puedes esperar en un país así, ¿no? Donde está bien graficado por la película esta, ¿no? Esto es ni más ni menos lo que hace la clase política argentina. Bueno, hay algunos que estamos muy preocupados con respecto al tema de la inflación y los empresarios ni hablar, ¿no? Y les quieren subir los impuestos, no tienen la menor intención de bajar el gasto. ¿Qué va a pasar? A ver, con la inflación y en este contexto. El tema de la inflación es interesante porque no es lo mismo que la inflación pase de 20 a 40 que de 40 a 60, como ya está navegando ahora y va por más, ¿no? Si bien de 20 a 40 se duplica, es mucho más grave que pase de 40 a 60. ¿Por qué? Porque se produce un salto cual y cuantitativo. Se incorpora un elemento que es la indexación. Es inevitable que se generalice la indexación de los contratos, más allá de que el Estado desee o no formalizar eso normativamente. Es más, otro comentario para hacer es que hoy es el propio gobierno el que más está haciendo porque se generalice la indexación al colocar a mansalva deuda fiscal y deuda cuasi fiscal ajustable por inflación. Este es un elemento muy importante. Yo ahora vuelvo enseguida sobre eso. El otro elemento a tener en cuenta es que la inflación no está resultando de la emisión monetaria, por lo menos en forma exclusivamente de la emisión monetaria. La emisión monetaria estuvo neta, de la base monetaria, estuvo aumentando algo más de 40% en los últimos meses. Sin embargo, la inflación está muy por encima. No es un fenómeno monetario, pero por supuesto que es un fenómeno monetario. Lo que pasa es que, como en todo mercado, intervienen la oferta y la demanda. Y acá lo importante que está ocurriendo es que el protagonismo está dejando de ser de la oferta para pasar a ser de la demanda. Es decir, hay una pérdida de control del Banco Central sobre el tema de la emisión para pasar a depender del temor de los ciudadanos. ¿A qué? Y bueno, a un dinero que cada vez tiene menor poder adquisitivo. Estos dos elementos no son menores, pero hablamos al pasar del tema de la deuda cuasi fiscal. Es lo que ha hecho el Banco Central para que la emisión primaria, que fue muchísimo mayor que la emisión neta, no derivara en una inflación muchísimo más alta. Ahora, esos pasivos remunerados del Banco Central, que tiene el Banco Central, ese insolvente, con el sistema bancario, hoy representan, esas LELIQ, las operaciones de pase, representan 2 veces los depósitos a plazo del sistema bancario. Representan 1 vez los depósitos a plazo del sistema bancario y 2 veces el circulante. Es decir, la posibilidad de desarmar esta cartera es nula, pero tiene otro agregado el problema, que es que la capitalización de los intereses que produce esa deuda, que son a corto plazo, genera una bomba inflacionaria, porque el Banco Central se ve obligado a renovarlos porque si no tendría que emitirlos. Bueno, estos 3 componentes, una inflación gobernada por la demanda monetaria, indexación y este último, el tamaño de la deuda casi fiscal, han sido los 3 componentes de las hiperinflaciones. La Argentina no tiene a la vuelta de la esquina una hiperinflación. Creo que nos dirigimos, las condiciones, la fragilidad de nuestra economía hoy nos habla de un próximo fogonazo cambiario inflacionario. ¿Ah, sí? Sí, eso con seguridad. Bueno, ahora, la hiper no está a la vuelta de la esquina, pero ya se dibuja en el horizonte. Bueno, ya lo escuchamos esto, eso es lo preocupante, que con algún que otro... Hoy las condiciones ya
ya están dadas. Pero y entonces, esta desfasaje, ¿sabes lo que no puedo entender? Que este desfasaje del dólar, que es un chino, cómo toda la gente que trae productos o que exporta está con el dólar oficial y después la enorme diferencia con el dólar blue. Esta diferencia cambiaria, lo peligroso que es, porque realmente digo, ¿cuál es el dólar? Porque es muy bajito. Bueno, lo que pasa es que aumentó todo la intervención el 50% del Estado anual y el dólar aumentó un poquitito. La intervención del Estado nos mantiene en una ficción. Claro, me siento convertido en una ficción. Tiene como distintas facetas, ¿no? Tenemos un dólar oficial que, bueno, no existe. No. Tenemos el dólar país, tenemos los dólares MEP. Ahora, ¿y qué va a por pasar todas con esas eso? Porque vías eso es una ficción. y también por la intervención de manos amigas dispuestas a malvender dólares. ¿Cuáles son las manos amigas? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es el que está interviniendo para que el dólar se mantenga así irreal? Se trabaja a través de algunos agentes de mercado que, por supuesto, en el mercado se sospecha, pero no es que llevan un sello que dice esto es una tensión. ¿Y por cuánto tiempo lo pueden mantener así? Porque realmente, vos estás hablando de la posibilidad de un fogonazo. No, pero esto ya está... A ver, el grado de distorsión de precios relativos que genera precisamente este tema, la fragilidad de todas las variables macro, la extrema tensión en que se encuentran distintas variables macro. Por ejemplo, sí, pero a ver, esta inflación tiene otra cuestión, que es, mientras la inflación está navegando al 60%, el INDEC te dice de que el ingreso de la capa más relegada de la sociedad, que son los trabajadores no registrados, están aumentando a un ritmo de 40-41%. O sea, hay 20 puntos de diferencia. Esos 20 puntos están comiendo el poder adquisitivo de sus hogares. A la gente se le derrite la plata que recibe, aún la plata regalada del plan. Y para terminar, me queda un minuto, los empresarios, ¿qué le queda a la gente que te está escuchando común en orden al clima de negocios y de inversión? En un minuto. No, el empresariado no está invirtiendo, eso está claro. No se alcanza a reponer el capital fijo. Trata de navegar en estas circunstancias donde es muy importante manejar lo financiero, es más importante manejar lo financiero que lo comercial. Lo que he mencionado de la eventualidad próxima de un reacomodamiento de precios relativos puede dejar dado vuelta a cualquier empresa y por lo tanto eso los empresarios lo tienen muy en cuenta. Y bueno, esperar a que el gobierno llegue, aunque sea arrastrándose, a octubre del año próximo. Es un poco lo que están todos esperando. Eso es lo que pretenden, pero no lo sé con el grado de descrédito que tiene este gobierno, con un presidente convertido en un pelele y que realmente ha perdido toda credibilidad, ¿no? Gracias por haber estado acá, Agustín. Un gusto. Te vuelvo a invitar en el año. Encantado. Después de la pausa cambiamos totalmente de tema y hablamos de lo que a usted le interesa, que es la salud, que en definitiva es lo más importante. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos con el doctor Hugo Sprinky, jefe de terapia intensiva del Sanatorio Arauz. Gracias por venir, Hugo. No, gracias por invitarme. El año pasado también nos explicó un montón de cosas. Bueno, ¿seguimos en pandemia? ¿Y ahí cómo se...? Y lamentablemente seguimos en pandemia. Algunos lo definen como la cuarta ola, ¿no? Pero tenemos que diferenciar, Elizabeth. Yo creo que hubo dentro del COVID una epidemia del 2021 y esta es otro tipo de epidemia. El 2021 tuvimos una epidemia de gran transmisibilidad, pero de mucha agresividad. Quizás eso estuvo relacionado porque, bueno, los testeos no fueron hechos de una manera adecuada, porque además no había vacunación en ese momento, y entonces hizo que ese virus en esa época se transformara en un virus de gran agresividad.
Hoy tenemos otro tipo de escenario, ¿no? Es un escenario, yo diría, de gran transmisibilidad, pero de muy poca agresividad. De hecho, cuando uno habla de este tema famoso del long COVID, de estos síntomas que han quedado, está más relacionado a esa primera epidemia que tuvimos, ¿no? Hoy estos cuadros son de menor, yo diría, jerarquía, son procesos infecciosos inespecíficos, se confunden mucho con la gripe, con cualquier tipo de resfrío. No olvidemos que hay millones de virus dando vuelta, desde la gripe, adenovirus, rinovirus, hay cualquier cantidad de virus, ¿no? Lo real es que hoy estamos más tranquilos porque la evolución de estos cuadros son evoluciones muy satisfactorias, sufren un proceso de resfrío muy corto y finalmente se recuperan. Y no estamos viendo que dejen secuelas importantes, que eso es lo más Sí, yo escuché gente que perdió el olfato hasta el día de hoy, de hace un año o dos. Claro. El tema cardíaco, ¿cuáles son las secuelas? Porque realmente escuché varios casos. El tema del long COVID va desde lo psicológico, cognitivo, diría yo, por trastornos de tipo angustiosos, depresivos, sigue por procesos también de compromiso del corazón. El corazón tiene su músculo, que se llama, cuando se inflama, miocarditis, y tiene su envoltura, que cuando se inflama se llama pericarditis. Eso produce arritmias, palpitaciones, ciertas sensaciones de falta de aire. Y después también hemos visto procesos respiratorios crónicos, ¿no? Pulmones que están todavía muy inflamados. Recordemos que el COVID, más allá de ser un virus infeccioso, es un virus inflamatorio. Por lo tanto, lo que hace el COVID en el cuerpo es inflamar el cuerpo, donde la parte, sobre todo pulmonar y cardíaca, es donde la que más sufre generalmente, ¿no? ¿Nos tenemos que preocupar con la viruela del mono? Éramos pocos y llegaba la viruela del mono. A ver, por ahora es toda una situación donde, bueno, si bien están habiendo casos, esto empezó en África, es una zoonosis viral, producida, como vos muy bien dijiste, por un reservorio que en este caso es el mono. No olvidemos que hay viruelas del caballo, hay viruelas de los camellos, hay viruelas de la vaca también, y que se caracterizan por producir un proceso también de tipo infeccioso, contagioso. En este caso, lo que más llama la atención es la erupción que presenta la persona. Es una erupción en cara, en extremidades, en palmas y en plantas de pie, que por ahora, insisto, está siendo bastante, digamos, localizado en diferentes regiones. Aquí en la Argentina hablan de 1 o 2 casos, que no ha estado en contacto con animales, porque de ahí viene, el reservorio es el mono. Ustedes saben que en este momento hay mucha cosa de animales exóticos que se tienen hasta en los domicilios, y también de contactos en las selvas, etcétera, y ahí se contagia esta zoonosis, este virus, y el paciente, en principio, la persona en principio se están viendo casos de transmisión humano-humano, ¿no? Que ese es otro tema. No solo contagiarse del animal, sino que la persona puede contagiar a otro humano. Por ahora estamos, yo diría, tranquilos en ese aspecto, y esperemos que se limite la propagación. El otro día se lo pregunté al presidente de FARN, de una ONG internacional, y cuál es la posibilidad, y ahora lo quiero saber desde el punto de vista médico, de que entremos en una etapa, que lo dicen más de un científico, de pandemia. ¿Cómo lo ven los médicos? De que haya una tras la otra de zoonosis, o sea, o que va a haber una cada 5 años en vez de antes que era una cada 100. ¿Qué hablan ustedes? Y bueno, digamos, hay una gran preocupación en este tema, porque lo que vos decís es muy cierto. Uno tiene esa sensación de que esto va a ser secuencial, ¿no? Va a aparecer una, va a aparecer otra. Por eso es muy importante también todos los estudios al respecto, ¿no? Estar atentos a todos los cambios, lo que nosotros llamamos a estos virus que cambian su secuencia genómica, que cambian sus proteínas y sus aminoácidos y se transforman en otros virus de otra característica. Tenemos que estar muy atentos, Elizabeth, y estar preparados para tener las provisiones adecuadas en caso de que estos virus aparezcan, llámese medicamentos, llámese vacunas, porque esto es quizás la cultura también, la cultura de lo que hablábamos antes de salir a escena, de estar preparados también a tener nuevas pautas sanitarias, ¿no? Estos de los contactos, de un poquito de los aislamientos, de las reuniones sociales con un poco de ventilación, todas las cosas que hacen a que esto sea más controlado, ¿no? Obviamente. Bueno, el hecho de que no hubo vacunas en algunos continentes directamente hizo que no pudiera haber una política global para encarar esta pandemia. Fue nefasta la actuación mundial. Sí. No hubo solidaridad, sí. Eso es vox populi.
Por eso es muy importante, disculpame que te interrumpa, que mantengamos el concepto de lo que es la vacunación y tratar de tener lo que se llama la vacunación completa. Es decir, muchos preguntan, doctor, yo ya tengo 3 dosis, ¿es necesaria una cuarta? Recordemos que los anticuerpos van bajando su nivel. ¿Cuántos meses duran? Y 4 o 5 meses es cuando vos deberías vacunarte de nuevo. Puede ser que los anticuerpos duren más meses, pero ya a los 4 o 5 meses es bueno reforzar. Pero sobre todo, Elizabeth, porque estamos en una época de invierno. En este invierno el virus se agranda un poco, ¿no? Entonces tenemos que estar cubiertos con las vacunas. Eso es algo muy importante. ¿Es cierto, ¿no?, que los que no se vacunan contagian más días seguidos que los que se vacunan? Estas son todos trabajos que se hacen y que aparecen en las revistas. Parecería como que tienen más propensión a mantener más el virus y por eso contagiar más, ¿no? Esto sería una realidad. La variante que está dando vuelta ahora es más leve. Es una variante leve, muy transmisible y de muy poca agresividad. Una de tus especialidades, cardiología. Me encanta este tema porque a muchos les va a interesar. Factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, porque todo el tiempo aparecen nuevas noticias. Yo hice una nota hace 30 años con un eminente cardiólogo y todo cambia, ¿no? Y hay cosas nuevas. ¿Nos podés contar? Sí, a ver, uno debe tener en cuenta lo siguiente. Yo me hago también partícipe de esta culpabilidad. Creo que los médicos, y sobre todo de mi generación, hemos tenido una mala conducta en cuanto a reemplazar la calidad de vida por pastillas, por medicamentos. Cuando nosotros debemos insistir en que la persona debe mantener una buena calidad de vida. La buena calidad de vida me refiero a la actividad física, a la dieta, al descanso, al sueño, al manejo del estrés y al control de las adicciones. Yo creo que ese es el principal objetivo para que la persona, dentro de lo que pueda, sea una persona sana. ¿Las podemos repetir? Control de las adicciones, o tabaquismo y alcoholismo, no. Claro. Que no tenga estrés. Que no tenga estrés, que tenga un buen sueño. El sueño dormir bien hoy es importante. Es importantísimo. El insomnio hoy ya es un factor de riesgo. Aquella persona que duerme menos de 6 horas tiene una tendencia a tener más inconvenientes, ¿no? Porque el organismo es algo mecánico. Cuando vos una tuerquita la aflojás, la cosa no Eso antes funciona no bien. lo decían. Bueno, por eso le estamos dando mucho hincapié, porque siempre creímos que el colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, la diabetes, que obviamente son las causas más importantes como factores de riesgo, bueno, eso es indiscutible. Sí. Pero hoy podemos agregar en esta bolsa muchos otros factores de riesgo. Y una cosa que es importante, debemos pensar mucho en la gente joven también. Los factores de riesgo empiezan a estar presentes en la gente joven. Y ahí empiezan a cada vez desarrollarse un poquito más y empieza esto a tener en algún momento una eclosión. Por eso cuando uno a los 50 años o a los 40 y pico empieza a tener problemas, cree que es porque se portó mal el día anterior. No, es porque venimos arrastrando desde el tabaco, el alcohol, las grasas, los colesteroles, etcétera, venimos aumentando los factores de riesgo hasta que en algún momento, de acuerdo a la genética también que tenemos, ahí se presentan los grandes problemas. Entonces, hoy la gente joven debe controlarse, debe hacerse sus chequeos y debe tener en cuenta que esos factores también a ellos les provocan problemas. Pero no prestan atención. O sea, realmente uno les dice, bueno, ojo con el alcohol porque te puedes terminar con cirrosis. Y con el pucho, cáncer de pulmón y todo lo demás. O sea, y por ahí no prestan atención. Pero realmente lo pagan de grande, ¿no? Una vejez linda. Exacto. Es algo muy cultural, pero debe entenderse esto. Porque, insisto, es que vamos echando leña al fuego hasta que algún día nos quemamos, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, entonces los factores de riesgo ya los explicamos y volverlos a repetir porque ¿qué se tienen que cuidar para no tener un paro cardíaco, una enfermedad, un infarto? Claro, está diciendo, más allá de los controles y los chequeos diarios que deben, chequeos anuales que deben hacerse todos, controlando su presión arterial, su diabetes, su colesterol, sus triglicéridos, etcétera, debemos también entender que la calidad de vida es o juega un factor importante como también factores de riesgo. En ellos, la dieta, el ejercicio, el estrés, el buen sueño. Entonces, eso debemos tratar de, en un momento que a veces no es fácil, hay situaciones económicas, hay situaciones personales, familiares, pero hay que tratar de lograr buscar un equilibrio en eso, porque creo que eso es lo que en definitiva te da un cierto bienestar. Hay una condición genética que no la podemos evitar. No, yo conozco gente, bueno, intrafamiliar colesterol, claro, ese es genético. Hay una condición genética. O diabetes, claro, genético. Pero también es bueno tener en cuenta la condición genética, porque cuando vos tenés en cuenta la condición genética, más abordás ese tema, más trabajás sobre ese tema, ¿no? Se me va terminando, pero bueno, esto de las modas de la comida, ¿tienen que tener control médico? ¿Viste? Los vegetarianos, los veganos, la juventud también va por ese lado. Nosotros somos muy a favor de lo que es el hábito de comer bien.
no tanto hacer dietas estrictas o dietas exageradas. El hábito de comer bien. El hábito de comer bien es decir, una cantidad determinada de calorías, comidas sanas, verduras, frutas, poca carne, poco hidratos de carbono, ir buscándole la dieta adecuada, no regímenes estrictos. Pero, bueno, esto es muy personal, ¿no? Hay gente que es muy ansiosa, quiere bajar 10 kilos en una semana y entonces entra con este tipo de dietas, que a veces pueden traer consecuencias, porque eso lo hemos visto, baja el potasio, baja el sodio, bajan las proteínas y pueden producirse algunos desórdenes. La obesidad también es un factor de riesgo. Absolutamente. Recordemos que la obesidad es una enfermedad ya. Ya no es solo un factor de riesgo, es una enfermedad. Es decir, un índice de masa corporal muy alto, por encima de 30 y pico, ya se transforma. ¿Por qué? Porque no solo uno lo ve de afuera, sino que por dentro todo el organismo está inflamado. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, la grasa está afuera y está dentro. Y está dentro. En los órganos. Exactamente. Para concluir, me queda menos de un minuto. ¿Qué nos queda por delante de COVID? ¿Qué podemos esperar? Mira, nosotros ¿Nos tenemos que seguir cuidando? Queremos dar un mensaje de tranquilidad, pero que esto no signifique que nos relajemos más de lo que tenemos que relajarnos. Insisto en lo que señalé antes, la vacunación. La vacunación es nuestro sistema, nuestro escudo, ya no solo en los grandes, sino en los chicos también, ¿no? Tenerlo en cuenta que la vacunación tiene que estar. ¿Sirvió? Sirvió. A mí me parece que sirvió. Muchísimo. El otro día una chica me decía que no. Yo digo, a mí me parece que sirvió. No. Bueno, yo te quiero comentar que los pocos casos que hemos tenido en los últimos tiempos de internados han sido en gente no vacunada. ¿Dónde estás vos en terapia intensiva? Claro, entonces eso tengámoslo en cuenta. Un médico que además sigue ejerciendo. Bueno. Aparte de profesor. Gracias Al por contrario, haber gracias estado a vos acá. por tu invitación. Yo me despido hasta la próxima semana y a todos ustedes también gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad.